Las elecciones y resultados del pasado 2 de junio revelaron las formas de hacer política en México. En nuestro primer episodio analizamos los resultados arrasadores de la 4T, el sorpresivo crecimiento del Partido Verde, los retos de la oposición y lo que le queda a Movimiento Ciudadano. Esto y más en Pangea el Podcast. Comenzamos. Esto es Pangea el Podcast, el espacio donde se conversa, analiza y debate la actualidad política de México y el mundo, con las voces de Alex Hernández, Santi Cervantes e Ivette del Río. Sean bienvenidas y bienvenidos a este que es Pangea el Podcast, el análisis que vamos a hacer de la coyuntura, tanto nacional como estatal como internacional, pero hoy nos atañe un tema sumamente importante y por demás manoseado, que es el tema de las elecciones del 2 de junio. Pero para ello tengo aquí a un par de analistas, grandes analistas políticos. Ivette del Río. Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos y muy emocionados de iniciar con Pangea el Podcast. Y Santi Cervantes. Hola, mucho gusto. Contento de estar aquí con este nuevo proyecto con el que queremos llegar ahora a más personas. Comenzamos con Pangea el Podcast para intervenir también dentro de la comentocracia que hay actualmente, que además se ha diversificado y que ha sido estruendoso en estos días, sobre todo cuando hablamos de los fifís adoloridos por la derrota del 2 de junio. Atípica, hablábamos hace un rato sobre el tema, pero existió una victoria avasallante de Morena, ¿no? Del oficialismo, de Claudia Sheinbaum en este caso. Lo que me gustaría preguntarles es, ¿qué debería de representar esta victoria tan avasallante en cuanto desde las encuestas lo veíamos venir? Creo que es algo que sí era un panorama bastante predecible, pero fue en las elecciones donde se reafirmó e incluso rebasó un poco las expectativas de victoria que se tenían. No sé quién. Sí, bueno, quisiera decir además que es una comentocracia la que vamos a hacer nosotros, bastante responsable, sí, ¿no? Sobre todo, no fue sorpresa la victoria avasallante del oficialismo, del partido Morena. Sin embargo, en lo personal, los números creo que sí superaron la expectativa incluso desde las cúpulas políticas, ¿no? Hay algunos analistas que hablan de estos dos Méxicos, ¿no? Donde estábamos jugándole al tema de la esperanza del lado del oficialismo y también al tema del miedo, ¿no? Sobre todo por la campaña que hizo Xóchitl y la oposición en todos estos meses. Sin embargo, creo que no solamente hay dos versiones de esta victoria, ¿no? Tenemos por un lado este oficialismo que logró penetrar justo en en estas secciones donde el gobierno de López Obrador vino a resolver muchas problemáticas que tenía la población. López Obrador tocó partes muy sensibles de la sociedad donde ellos les dieron su voto de confianza, no solo a Andrés Manuel, sino al partido Morena. Por otro lado, tenemos este sector donde no tienen un beneficio tan cercano como esta población, pero sí se sienten plenamente identificados con el morenismo, ¿no? Ese fue su voto fiable que tuvo Morena, ¿no? Sus bases que tuvo el partido y que no votaron casi el 90% de ellos por Claudia Sheinbaum. Y tenemos también este sector de la población que no es morenista, pero que sí le dio su voto de confianza a la figura de Claudia Sheinbaum. Ojo, que no congenia con el gobierno de López Obrador, pero que ven en Claudia Sheinbaum esta figura más preparada, con mucho más ideales para poder gobernar un país como México, pero además que les dio su voto de castigo a la oposición. Y donde vieron tres opciones, sin olvidar también lo que hace Maynes, que más adelante estaremos hablando justo del papel tan importante que tuvo Movimiento Ciudadano en estas elecciones, pero que ven en estas opciones pues no votar por la oposición, porque justo la oposición no ha entendido los resultados que tuvo en el 2018 y vuelve a cometer esos errores, ¿no? Entonces yo creo que los resultados vienen a una respuesta de todos estos Méxicos que vivimos actualmente y que solo Morena logró entender. Ahora,
¿Qué es lo más interesante que pasa en estas elecciones? Pues más allá de la presidencia de México, que además como mujer lo celebro porque justo estamos viviendo momentos históricos en el país sobre la primera mujer presidenta de México, que era ya algo que habíamos visto, ¿no? Era algo evidente desde hace casi 2 años. Más allá de este resultado, lo que hay que analizar y también darle ciertas lecturas de forma muy responsable es esta mayoría que tienen en las cámaras, ¿no? ¿Qué es lo que representa entonces para el papel de la democracia que vamos a vivir en México? Santi, en este contexto se habla mucho del tema de un fraude. Podemos hablar del tema de un fraude e incluso de una impugnación cuando estamos hablando de márgenes de no mayores del 5%, porque sobre todo a nivel nacional representa mucho más una intención del voto bastante bien definida cuando tienes un margen del casi 30%, ¿no? Sí, bueno, a la fecha, parte del discurso ahora de la oposición de no aceptar su propia realidad, que es bastante triste para ellos, pues están acusando esto del fraude, pero en realidad no hay pruebas. O sea, no hay una sola prueba hasta ahora de que digan, bueno, de que Xóchitl diga, bueno, voy a impugnar, pero aquí están. O sea, no, en realidad, por ejemplo, Xóchitl cuando hace su comunicado de que va a impugnar un día después de las elecciones, lo hace más que en este afán de, ella lo dice, de marcar antecedentes, ¿no? Para próximas legislaciones, para próximas elecciones, para próximas contiendas electorales. Creo que es correcto, además. Creo que parte importante aquí de esta elección es que se cayeron muchos mitos, además, ¿no? Más que un voto de castigo en esta ocasión, yo creo que fue un voto de continuidad. En 2018 sí creo que fue un voto de castigo que arrasa Obrador también, ¿no? Pero ahora que Sheinbaum consigue más votos, es una reafirmación de un programa de gobierno que beneficia a muchas personas y además gente en general que está contenta con este gobierno, que es justo a lo que quiero llegar de los mitos. Hay personas, estábamos analizando nosotros en equipo, en la consultoría, estas estadísticas que veamos de qué personas votaron por Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, no solamente fueron la clase más baja, además fueron la gente que tiene una carrera, la gente que tiene estudios, la gente que tiene empresarios, mujeres, adultos mayores, o sea, todos los sectores votaron por Claudia Sheinbaum. No hubo un sector mayoritario que no votara por Hay un sector, el sector donde con primaria no concluida, e incluso los que tienen menor ingreso de 10,000 pesos al mes, sí hay un amplio margen donde votan por Claudia, pero en todos los sectores... Entonces predomina Claudia Sheinbaum. O sea, también se cae este mito de que solamente las clases bajas o el sector menos favorecido de la sociedad quiere el proyecto en este caso, pues el proyecto de Obrador y de la 4T, ¿no? No podemos hablar de la continuidad que va a tener el gobierno de Claudia Sheinbaum sin este gobierno que está por concluir. Ella marcará sus distancias muy sanamente, además, para el país que tiene que marcar con el presidente actual, ¿no? Hay declaraciones del presidente donde él asegura que no la va a molestar, pero que si ella quiere un consejo de él, va a estar para ella porque va a ser su presidente, ¿no? Bueno, está bien, es correcto, es sano. Sin embargo, también para las cuestiones democráticas, yo sí creo que hubo la gente salió a votar, lo cual se agradece. Yo creo que eso ayudó también a que fueran unas elecciones donde hubo paz, a diferencia de otras elecciones donde fueron muy violentas. Estas fueron muy tranquilas, a diferencia de otras que se han vivido. Y bueno, también esta parte donde pues la gente al salir y cuidar las urnas se identifica también con este ejercicio democrático, en el cual desafortunadamente no favorece que tengamos una oposición tan perdida. Para tener una buena democracia también necesitamos una buena oposición. Claro. Y el hecho de que tengamos una oposición tan despistada, tan en su burbuja, bueno, pues también no nos favorece, ¿no? Por eso ocurrió lo del Congreso. Si tuviéramos una oposición que esté haciendo bien su chamba, pues a lo mejor no hubieran ganado la presidencia, pero tendríamos un Congreso más nivelado. Ahora, yo sí quisiera apuntar el tema de las impugnaciones, ¿no? Que no nos confundamos con el tema de la impugnación y el fraude electoral, que es una cosa completamente distinta a la otra. Todos tienen derecho a las impugnaciones, incluso Morena va a impugnar algunas elecciones donde no resultó ganador en la Ciudad de México, algunas alcaldías, porque es un derecho que tienen, ¿no? Impugnar. Jalisco. A Jalisco incluso, ¿no? Ahora, que eso se le atribuya el número de impugnaciones a un fraude electoral, pues no tiene nada que ver, simplemente el fraude electoral, no se puede hablar de un fraude electoral cuando tenemos una diferencia abismal, ¿no? De votos. Me causa un poco, me llama un poco la atención el tema de
que hay más de 16 millones de mexicanos que votan por Xóchitl. Son 16 millones de mexicanos que tampoco este gobierno les dio respuesta. O sea, no hay que minorizar o cómo decir, menospreciar este sector, porque son 16 millones de mexicanos que este gobierno no les cumplió, y estamos hablando de temas pendientes que tiene el gobierno de López Obrador, como el tema de la inseguridad, la economía, las mujeres incluso. Entonces hay que poner atención que aunque los números son aplastantes, es una avalancha llamada Morena, hay un sector donde todavía no se le da respuesta, y que no tiene que ver precisamente con un sector de la clase media alta, porque se piensa incluso que la oposición solo es la clase media alta. También hay oposición dentro de todos los sectores que no les ha cumplido este gobierno. Ahora, justamente cayendo al tema de la oposición, ¿qué debe de replantearse la oposición, sobre todo cuando estamos hablando un PRD ya desaparecido a nivel nacional? ¿Qué debe de replantearse cuando el PAN llega a ser ahora la tercera fuerza política a nivel nacional y el PRI llega a ser la quinta fuerza política, ¿no? ¿Qué debe de visualizar ahora para las siguientes elecciones, que serán las intermedias, en donde tendrán que hacer mejor las cosas? Bueno, en lo inmediato, lo primero que tienen que replantearse es las dirigencias, ¿no? O sea, las dirigencias es un tema. Que se va. Marco Cortés dijo que se va, Sí. Alito pues se tiene que ir, porque ya pidió su prórroga además, porque ya debió de haberse ido. Pero vaya, es fundamental, porque el problema de la oposición es que además, pues ellos al ser dirigentes, esta cúpula partidista, bueno, esta cúpula política de estos partidos, pues van a seguir ahí. O sea, no, yo no veo una transición de los partidos ni siquiera al mediano plazo, ¿no? Los principales personajes que estaban en las dirigencias van a estar ahora en los senados, en los diputados. O sea, son personajes que van a seguir ahí y no se ven nuevas generaciones. Desafortunadamente, porque estas nuevas generaciones posiblemente no veían un futuro político en esos políticos. No hay herederos políticos del PAN, no hay herederos políticos del PRI, y los que están, pues son personas que no terminan de encajar o de comprender la situación política que estamos viviendo en el país. Entonces, sí, al corto plazo las dirigencias. Al mediano plazo, bueno, sí, justo como mencionas, vienen las elecciones intermedias, tienen que replantear qué quieren hacer, tienen que convertirse, más allá de ser un grupo también, porque considero yo que el Pacto por México desde su origen ya era contradictorio, ¿no? O sea, ver ahí al PRD, Sí, el PAN claro. surge porque, o sea, históricamente el PAN surge como un contra al PRI, ¿no? Y de repente ver juntos esos tres partidos, pues ya era la descomposición de los partidos políticos y de su propia esencia. Sí, el interés más por el poder que por darle respuesta a un proyecto de nación, ¿no? Ahora, la renovación de la oposición va a ser interesante si es que lo logran, ¿no? Sí. Porque, como decía Santi, es increíble que aún con los malos resultados que tiene justamente la oposición, los herederos a los cargos, los herederos y las herederas a las curules son justamente las y los mismos, ¿no? Los mismos nombres que vamos a ver en el Senado, los mismos nombres que vamos a ver en la Cámara de Diputados, que justamente es la misma población, el mismo electorado te está diciendo que es justamente de lo que ya está harto. Y eso sí es una de las cosas que se debe replantear muy bien la oposición. Ahora, si estos nuevos políticos o estos políticos que pertenecen a la oposición no logran transicionar, bueno, pues ahí estará Morena también para recibirlo con los brazos abiertos. Sí, justo eso iba a decir. ¿Qué es lo que se debe replantear la oposición? Bueno, pues primero regresar a las bases, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Morena y el PRI? Pues la verdad es que no hay mucha, porque ahí hay la base priista está justo en Morena. Pero lo que ha logrado Morena es justo regresar a las bases, al tema territorial, ¿no? A pasar en las comunidades, recorrer los estados, algo que no ha hecho la oposición. La oposición se ha visto como algo muy distante y muy lejano a los intereses del pueblo, al pueblo que le llama Andrés Manuel López Obrador y que sigue votando por su proyecto de nación que se llama Morena, ¿no?
Y creo que además lo que tiene que hacer la oposición es bajarle 2 rayitas, ¿no? O sea, tener un poco más de humildad y decir, los resultados no nos favorecen por esto y esto y esto, más de Claro. decir por fraude electoral. Sí, es como exactamente. el hermanito que siempre hace algo en la casa y le echa la culpa al hermano mayor porque no es responsable de sus propios actos, ¿no? Ahora, a mí lo que me sorprende es que los priistas, viendo los resultados que se obtuvieron en esta elección, sigan pensando que su líder, pues sigue siendo una buena idea, ¿no? O sea, creo que desde ahí es donde la base priista también tiene que tomar el rumbo de su partido en sus manos y no dejar que el camino que vaya a seguir el PRI esté basado bajo los intereses de un Alito Moreno, en el caso del PAN o el PRD. Ahora, hay algo que pues no se entiende entonces más que la ambición por el poder, que justo por un proyecto, al ver a 3 partidos que nada tienen que ver, ¿no? Y entonces, pues ahí algo no cuaja, ¿no? Sí, Entonces, claro. pues no va a funcionar. Entonces, si la oposición entiende eso y replantearse si en la próxima elección vale la pena seguir yendo juntos o mejor cada quien por su camino y reforzar justo las bases. Que es justamente uno de los casos interesantes dentro de este 2 de junio. Hay 2 casos interesantes: Movimiento Ciudadano y el Partido Verde. Quisiera que hablemos un poco del Partido Verde, que se vuelve la segunda fuerza política más importante en nuestro país y que justamente dio bastantes sorpresas, no nada más a nivel nacional, sino a niveles locales, ¿no? En Oaxaca, donde nos encontramos, justamente se dieron bastantes sorpresas que no se visualizaban como tal, ¿no? Incluso las mismas encuestadoras que se tenían previamente a los comicios, no visualizaban ciertas victorias que se terminaron dando el pasado domingo. ¿Qué representa este segundo lugar del Partido Verde Ecologista ya en la vida política de nuestro país? Creo que realmente lo que pasó con el Partido Verde sí fue una sorpresa. En lo personal, todos esperábamos justo el tema de Morena. Sin embargo, la política es un juego de ajedrez y Morena supo mover sus piezas perfectamente y colocó candidatos de Morena en Partido Verde e incluso en el PT, ¿no? Creo que el gran perdedor de la 4T es justo el PT, porque no logra tener pues los espacios que tenía presupuestado, y el Verde rebasa, ¿no? Esta expectativa que tenían, ¿no? Sobre los espacios que iban a obtener. Y entonces creo que quien refuerza realmente esta campaña de la campaña presidencial es justo Claudia, al ser una aliada del Partido Verde. ¿Cuántos no vimos a Claudia abrazando un arbolito en cuantísimos espectaculares que justo identificabas entonces la gente más al Partido Verde con la 4T que incluso el PT, ¿no? Creo que ahí es donde podríamos darle una lectura a la cantidad de votos que tiene este partido, pero al final lo que logra, creo que el triunfo más allá del Partido Verde es justo del Partido Morena, que es que logra, ¿no? Que Claudia tenga su mayoría en estas cámaras y que pueda pues tener un poco más de espacio, que las decisiones sean un poco más holgadas, ¿no? Porque tiene este margen, ¿no? Que no sea una preocupación. Ya tendrían que convencer ahí 2 o 3 de la oposición para que pueda ser pues algo un poco más sencillo, el trámite, ¿no? De cualquier cosa que se decida. Sin embargo, pues sí vemos a muchos morenistas en el Partido Verde, porque fue justo el Partido Verde un partido satélite, pero un puente entre una cosa y la otra, y jugó un papel muy importante, lo supo hacer. Sobre todo porque existen personajes que la purificación que sucede de venir del bando de la oposición a la transición de llegar a Morena pasan justamente por el Partido Verde, ¿no? Pero además son perfiles bastante interesantes, porque son perfiles que saben muy bien el tema de estructuras, y algunos otros el tema de movilización, el tema de caminar dentro del territorio, ¿no? Eso es interesante porque también juega a favor del Partido Verde al traerse ese tipo de perfiles, ¿no? Sí, vaya. Yo sí creo que el gran ganador, más allá del evidentemente Morena, es el Partido Verde. Como mencioné, ver esos partidos satélite o partidos también
espero no tocar susceptibilidades, conocidos como parásitos, porque así se les conoce, porque se alimentaban de los partidos grandes durante toda su existencia para subsistir, ¿no? Pues ahora sí se arrimaron a muy buen árbol y el Partido Verde logra evolucionar más allá de ser un partido satélite, ¿no? Logra dar el siguiente paso incluso sobre el PT y es el gran ganador de la elección. O sea, en realidad, el que sea la segunda bancada más grande del país habla de la importancia que tuvo. Evidentemente, yo considero que hubo estructuras que sí, o sea, Morena movilizó a su gente para votar, caminó a su gente para votar, pero sí hubo ahí un reparto de votos por parte del partido, ¿no? Más allá del PT, que el PT era, pues no quiero decir históricamente, porque son tiempos muy recientes, el partido de la 4T, ¿no? El otro partido de la 4T, ¿no? Más allá de Morena. Me llama la atención lo que mencionó Ivette, porque sí creo que justo el Verde cargaba mucho con esto de ser relacionado completamente al PRI, sobre todo, ¿no? Sí. El color, históricamente, los personajes que ha tenido, todo era como el bebé del PRI, Sí. y que ahora la gente ya lo relacionara con Morena. Sí hubo un buen trabajo ahí por parte de la comunicación de los partidos, de las estrategas del partido, para darle este giro y que la gente viera ya en el Partido Verde una opción cuatroteísta, ¿no? Y me gusta además lo que dice Alex, ¿no? Me suena un poco el Partido Verde, estas cámaras de sanitizantes que existían en la época del COVID, donde pasas por ahí y se eliminan todos tus pecados, pero además que es el primer filtro justo para ser parte de pues esta cúpula privilegiada ya de morenistas, y que el Partido Verde pues logra jugar un papel muy importante porque sabe su posición. Ahora, hace algunas elecciones el Verde era el aliado y fue incluso en coalición con Enrique Peña Nieto, Sí. ¿no? Y además juega de los dos lados, porque tanto juega para purificar a la gente, para purificar a los candidatos que quieren llegar a Morena, pero también son esos candidatos que juraban que nunca iban a ser parte de Morena, ¿no? Entonces lo que hacen es, no, pues estoy en el Verde, ¿no? Es como este punto medio, ¿no? Como de, no soy ni de la 4T, pero tampoco soy de la oposición y soy una opción viable. Exacto. Sí pienso que el tema del Partido Verde es un caso bastante interesante. Hay un trabajo político por parte de la dirigencia y por parte de los referentes al acercarse mucho y ser personas de confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador, que además es obviamente el referente de Morena. Adicional a ello, sí abarcan los beneficios de traer a personajes de otros partidos políticos como los priistas, los panistas, porque son personas de experiencia. Y además, ¿no? Es un dirigente del Partido Verde ya con un perfil muy bajo, a diferencia del que tenía antes, ¿no? Que es el famoso niño verde, que ahora ya que va a tener la segunda bancada, yo creo que puede ser ya el señor verde, ¿no? Sí. O sea, en realidad es un perfil muy bajo ya en tiempos recientes, donde ya no se le ve tanto como se le solía ver antes, cuando caminaba, cuando era la imagen del partido, porque además él fue parte importante de la imagen del partido en su momento, y ahora ya, incluso por ahí hay un video donde está hablando por teléfono, no sé si lo vieron, ¿no? Donde está, me parece que es Carolina Rocha quien lo está siguiendo con la cámara, y él dice, no nos vamos a chingar, ¿no? En el momento en el que están saliendo los resultados de la elección. Sí, creo que es justamente por eso, porque la dirigencia funcionó más como una estructura operativa para poder ayudar a Morena, y que eso rinde frutos, ¿no? No hizo. Creo que lo que intentó hacer el Partido del Trabajo es justamente, sí, soy de Morena, soy cuatroteísta, pero separarse un poco del margen de Morena. Sí. Lo que hizo el Verde fue anclarse y pegarse totalmente a Morena para que a la hora del salpicón de los votos le tocara más al Partido Verde. Y el otro tema también es que ha sido cuestionado durante varios procesos electorales, es el proceso de marketing político que ha hecho el Partido Verde con este tipo de cuestionables acciones con los influencers, en donde cada proceso electoral salía, en donde mero en la veda electoral, pero comienza a hacer algo que el otro partido político también que gana en cuestión de marketing político, que es Movimiento Ciudadano. Creo que existían precedentes ya del Partido Verde de enfocarse un poco más a los jóvenes, ¿no? Sí. Y justamente quiero que hablemos del último de los casos bastante interesantes, que es Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano tiene un resultado paradójico, porque justamente cuando tiene mayor presencia en cuestión de votos a nivel nacional, por obviamente la candidatura de Jorge Álvarez Maínez,
es donde peor le va en los comicios distritales y locales, ¿no? Las trágicas derrotas de Luis Donaldo Colosio en Nuevo León, de Mariana Rodríguez en Monterrey, de Roberto Palazuelos, de Sandra Cuevas, personajes que parecieran que iban a tener mejores resultados y que no terminaron de cuajar sus candidaturas en el gusto del electorado. ¿A qué se debe? ¿Cuál es el panorama que viene para Movimiento Ciudadano? Sí, yo creo que Movimiento Ciudadano también tiene sus propias victorias, ¿no? Si hablamos que en el 2018 Movimiento Ciudadano tiene 1 millón de votos en las elecciones, en estas elecciones Maynes logra un poco más de 6 millones de votos, o sea, los números para Movimiento Ciudadano creo que son muy positivos. Sin embargo, cuando trasladamos el tema a un tema un poco más local, hablando precisamente de Monterrey y Jalisco, Nuevo León y Jalisco, perdón, es cuando vemos que Movimiento Ciudadano, aunque sigue siendo esta fuerza política que tiene más impacto en estas dos regiones, en estas grandes ciudades, pues tiene números un poco preocupantes, ¿no? Digo, en Jalisco casi pierde la elección, ¿no? Gana por muy poco. Sin embargo, lo interesante de Movimiento Ciudadano es que esta cantidad de gente que está logrando separarse justo del oficialismo y de esta oposición que no logra cuajar, Movimiento Ciudadano llega con este partido de ser una nueva forma de hacer política. Y dentro de estas nuevas formas hay muchas personas, no principalmente los jóvenes, porque hay datos incluso que tenemos que los jóvenes votaron por Claudia Sheinbaum, pero que le abona más a estas nuevas generaciones a partir de este marketing político y del uso de las redes sociales. Sin embargo, logramos ver que estos jóvenes a los que se acercan, pues tampoco están muy a gusto con que tiktokeros, influencers, pues sean nuestros representantes populares, ¿no? Ahí tendría que replantarse Movimiento Ciudadano sobre la estrategia de marketing, vaya justo abonada a las redes sociales, pero fortalecer estos líderes políticos. Ahora, también hablamos de una ruptura interna incluso dentro de Movimiento Ciudadano, donde estas elecciones van a dar mucho que hablar a este grupo selectivo que forma parte Samuel Colosio y Dante Delgado, ¿no? Veremos en este proceso, pues, qué va a pasar con estos tres personajes, porque evidentemente no tienen ninguno los resultados que tenían esta expectativa tan alta, y que habrá que replantearse si realmente tienen una posibilidad para las próximas elecciones o simplemente fue puro marketing. Y bueno, perdón, y también ahí tienes a Alfaro, porque Alfaro fue el que logra la continuidad en su estado, es el único, ¿no? Entonces, lo que hay que decir que Alfaro está haciendo bien su chamba en Jalisco. Sí, que se cuestiona tal vez los resultados dentro de las acciones gubernamentales no son las mejores, porque los índices de violencia pero me refiero a que hizo su chamba en la cuestión partidista. Claro, sí. Él cumple con que el partido siga en el poder. Para terminar, Santi, ¿qué le espera al Movimiento Ciudadano? Pues tiene que convertirse en la tercera vía, tiene que convertirse en una opción para el electorado que no estaba con Morena y que no va a ser parte de la oposición. Tienen que buscar cómo fortalecer sus bases electorales. No puede haber partidos sin base electoral. Un partido no puede ser marketing, un partido no puede ser TikToks. Necesitan crear una estructura nacional que en verdad los fortalezca. Sí, es cierto, tuvieron muchos votos, pero hubiera sido el colmo que no tuvieran los votos suficientes en una elección federal, teniendo un candidato a presidente, ¿no? O sea, era evidente que tenían que conseguir estos votos más grandes que la pasada elección. Sin embargo, creo que igual no cumple con la expectativa. O sea, Maynes debió, no tengo el dato de en qué porcentaje se quedó. 10%. O sea, debió de haberse superado ese margen, debió de haberse convertido en, o sea, lo que debieron de haber hecho Movimiento Ciudadano es convertirse en la nueva oposición. Y tampoco lo logra, ¿no? Sí, bueno, y es que hablamos que además el PRI-PAN y, bueno, el PRD, que ya está en los huesitos, sí tiene una estructura. Sí, claro. ¿No? Y esa estructura le da los 16 millones de votos a Xóchitl, ¿no? Es importante para el Movimiento Ciudadano generar estructura y generar una generación de, vaya la redundancia, una generación de cuadros, porque los que están van de salida y muchos otros tal vez no aguanten mucho el Movimiento Ciudadano, como es el caso de Luis Donaldo Colosio, que ya ha dado luces de que hay una acción separatista por ahí del partido y de la imagen. Pues bueno, llegamos al fin de Pangea el Podcast. Espero les haya gustado. Gracias, Santi. Gracias, Ivy. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.